Hola, buenos días. Esta es la cuarta capacitación del ciclo que se desarrolla en el marco de proyectos federales del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia e Innovación. La capacitación que hoy nos ocupa es el pueblo en la historia y en principio para ello iba a estar, el panel iba a estar compuesto por los historiadores Ezequiel Adamovsky y Gabriel Di Meglio. Ezequiel Adamovsky tiene angina, así que le deseamos una pronta mejoría. Gabriel Di Meglio va a abordar todo el periodo que involucra la capacitación de hoy. Gabriel Di Meglio es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET, es docente de las universidades de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de San Martín, y además tiene una vastísima experiencia en divulgación histórica en los medios audiovisuales, no solamente en su participación en el fabuloso Mundo de Samba, sino también en Canal Encuentro, en experiencias como BioAr, Historia de un País, la historia en el cine y muchísimas otras experiencias que acercaron la divulgación histórica al gran público a través de la pantalla. Los dejo entonces con Gabriel. Las consultas, interrogantes se van a efectuar a través del mail capacitacionescharlas@gmail.com, que en alguna placa lo han puesto ya los compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Voy a dar una clase, entonces, lo que iba a dar yo soy un especialista en la historia del popular, digamos, sobre todo del siglo XIX argentino, también un poco del periodo colonial. Ezequiel, colega y amigo, iba a dar la parte del siglo XX y algunas cuestiones más teóricas, no va a poder estar, por lo tanto yo voy a hacer algo diferente y voy a empezar contando en la primera parte de la clase cómo los historiadores fueron cambiando la manera de pensar lo popular, es decir, el pueblo en la historia. Algunos lo llaman pueblo, otros lo llaman clases subalternas, otros lo llaman clases populares, sectores populares. Decirle de una manera u otra no es lo mismo. Para los efectos de la clase de hoy lo vamos a tomar casi como sinónimo, porque en general lo que tiene que ver es con cómo se empezó a pensar en que la historia no tenía que ser lo que tradicionalmente había sido, y hasta el siglo XIX era muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Que es pensar a la historia como una historia de grandes hombres y ocasionalmente alguna gran mujer, y una historia centrada en batallas, en reinados o en gobiernos, y en algunos acontecimientos políticos muy fuertes. Digamos, eso empezó de a poco a ser desafiado, y ahí aparece también la idea de que no solamente grandes personajes pertenecientes a las clases altas, a las élites, son los que explican la historia, sino que para poder entenderla es necesario también mirar más hacia abajo. Es decir, y no solo por una cuestión políticamente correcta de decir, bueno, qué hacían los humildes, qué hacían los pobres, digamos, qué hacían la mayoría, sino porque los que hacemos historia popular creemos que no hay manera de entender efectivamente lo que pasó si no se atiende a eso. Digamos, mirando solamente a los grandes personajes no se entiende la historia. Doy un ejemplo: si alguien quiere entender el peronismo y se pone a estudiar a Perón, la figura de Perón, no va a entender el peronismo. Es decir, para poder entender el peronismo tiene que entender por qué la gente se hizo peronista, no lo que hizo el líder solamente, o los dirigentes. Y así con cualquier proceso histórico político, y no solamente político, que uno piense. Ahora, ¿cómo aparece esto? Obviamente la historiografía, es decir, los que nos dedicamos a hacer historia en Argentina, hemos tomado un montón en América Latina en general, de métodos y de abordajes que sí elaboraron previamente, aunque por supuesto en cada país después hay cambios, en Europa y en Estados Unidos, lo cual suele ser muy común en el mundo historiográfico, como en general en buena parte del mundo científico. Eso no quita que en América Latina no haya habido enormes trabajos, y hoy en día hay una historiografía sobre lo popular muy interesante y muy fuerte, pero lo que voy a hacer primero es una deriva sobre lo que ocurrió en otros países, porque de ahí han venido las maneras de mirar que hoy en día utilizamos fuertemente en nuestro país y en nuestra región. Porque la aparición del problema de lo popular tiene que ver justamente con, en buena medida aparece en Europa, digamos, de popular la historia, ¿no? Cuando surge lo que se llamó el romanticismo, ¿no? Es decir, la idea de buscar un pasado añorado en Europa, en el cual filiar las naciones que se iban creando en el siglo XIX, y hubo cierta mirada romántica sobre lo popular, ¿no? El surgimiento del folclore, recuperar las tradiciones campesinas, las canciones, lo que se consideraba que era propio de cada espacio,
Y eso implicó que hubiera algunas historias, no voy a dar nombres sobre esto, pero que empezaran a tomar también a los campesinos o a los trabajadores como protagonistas y no solamente a los grandes personajes históricos, es decir, a los famosos. Todavía en muchas casas de haber enciclopedias que si uno estudia el Imperio Romano ponen el eje en los emperadores, ¿no? Si el emperador era bueno, entonces es un periodo de apogeo del imperio, ¿no? Si su hijo era un mal emperador, el imperio decaía. Esto puede parecer muy absurdo, pero hay muchas maneras de pensar así, ¿no? De acuerdo al presidente, de acuerdo al rey, cómo le va a un país o a una estructura política. Eso en parte es real, pero obviamente no alcanza para explicar una figura, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el Imperio Romano, pero una estructura de millones de personas, y para poder entenderlo muestran muchísimos historiadores, hay que estudiar todo el resto también. Insisto con esto que parece una tontería, pero en general no es tan habitual que pensemos en la historia como algo general, ¿no? Muchas veces decimos San Martín cruzó los Andes y no que él es simplemente un general y todo el resto de sus 5.200 soldados y todos los auxiliares también son tan importantes como él para poder hacer lo que quería hacer, que era una campaña militar contra los realistas, ¿no? Entonces puede parecer una tontería, pero no lo es. Es decir, el eje en lo popular implica también en pensar en hablar de otro modo sobre eso. Entonces decía que en Europa hubo un interés romántico en el siglo XVIII sobre lo popular, y en el siglo XIX eso se convirtió en una preocupación, sobre todo después de la Revolución Francesa y más aún después de la Revolución de 1848, en la cual hubo, como todos sabemos, ¿no?, una serie de desafíos a las sociedades como habían sido hasta entonces. Hay una preocupación muy fuerte por que en política pueden surgir lo que en esa época llamaba cesaristas, ¿no? Es decir, alguien que pudiera convertirse en un líder demagógico con apoyo popular. Y entonces hay miradas en la historia que tratan de hacer la historia de las multitudes en relación con los líderes demagógicos que pueden manipularla, ¿no? Esto no solo pasa en Europa, hay un libro muy interesante en Argentina que se llama precisamente Las multitudes argentinas, está online, está seguramente en la mayor parte de las bibliotecas de muchas escuelas, que es de José María Ramos Mejía y se escribió en 1899 en Argentina, donde, a diferencia de lo que hacían los historiadores de su época, que es focalizarse en los grandes hombres, lo que hace es focalizarse en las multitudes. O sea, Ramos Mejía tiene una mirada, digamos, racista, antipopular, pero a la vez de mucha fascinación por esas multitudes, y cree que es la multitud y no los líderes los que hacen la historia. Y en ese sentido es una excepción, porque una cosa que marcó, y después vamos a volver a eso, a los historiadores argentinos, tanto la corriente llamada hoy liberal, mitrista, como la revisionista, como la marxista en general, hasta la década de 1980 más o menos, con algunas grandes excepciones, fue que el eje estaba puesto en los líderes, ¿no? Si Rosas o Sarmiento, si Urquiza o Mitre, si Rivadavia o cualquier otro, ¿no? Es decir, los personajes claves son grandes líderes, caudillos, políticos, etcétera, y las masas o la gente común es vista solamente justamente como algo masivo, es decir, sin cara. Entonces hay una historia de los grupos dirigentes, de las élites, que es una historia individual, donde tienen biografías, vidas privadas, y después masas, ¿no? Gauchos, paisanos, lo que sea, sin individuación. Y eso es un problema. Tiene que ver con que es muy difícil de estudiar, pero también tiene que ver con que es una manera de mirar, ¿no? Donde la clave está puesta, insisto, en lo que hacen los grandes hombres y alguna vez alguna gran mujer. Es una historia muy, muy machista también, ¿no? Pero entonces volvamos a cómo aparece esta historia popular. Obviamente también el surgimiento del socialismo y después la aparición del movimiento obrero en distintos países, de movimientos de izquierda, como el anarquismo, como dije, el socialismo, lo que generaron fue también un interés también en la historia de los sindicatos, la historia de las luchas, o por ejemplo Federico Engels escribió una historia de una rebelión campesina alemana del siglo XVI, donde también se empieza a estudiar la participación popular en la historia y no solamente la de los grandes líderes, ¿no? Pero los orígenes de la historia popular, como la entendemos hoy, están sobre todo en la década de 1930, en 4 figuras europeas del marxismo que cambiaron la manera de mirar sobre estos temas y a partir de ahí surge
digamos, todo un recorrido que es el que voy a hacer ahora sobre cómo estudiar a las clases populares. Las voy a mencionar, después las voy a anotar para que les interese buscar a estos autores. Algunos son muy conocidos, pero no todos tienen por qué conocerlos, otros no lo son tanto. Empiezo con uno que en realidad no es un historiador, sino un poeta, ¿sí? Que es el famoso Bertolt Brecht. Ahora después escribo el apellido, no sé hablar alemán. Y hay un poema que es que el justificativo de la historia popular, tanto para Alemania como para Brecht, como para cualquier país del mundo, que es un poema que uno lo puede buscar en internet, está entero, se llama Preguntas de un obrero ante un libro. En algunos lugares figura como Preguntas de un obrero ante un libro de historia. Y lo voy a leer porque es corto y es muy contundente, ¿sí? Y es el gran fundamento de la necesidad de una historia popular. Dice el poema: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros están los nombres de los reyes. ¿Fueron ellos, pues, quienes levantaron los bloques de piedra? Y Babilonia, tan a menudo destruida, ¿quién la reconstruyó una vez y otra? ¿En qué casa vivían los constructores en la lima rutilante de oro? ¿A dónde fueron los enlandrilladores la noche en que quedó terminada la gran muralla de China? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Sobre quién triunfaron los césares? ¿Había solo palacios para los habitantes de la muy cantada Bizancio? Incluso en la legendaria Atlántida, ¿acaso los que se ahogaban llamaban a gritos a sus esclavos mientras los océanos los engullían? El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César batió a los galos, sin un cocinero siquiera. Felipe de España lloró cuando se hundió su flota. ¿Acaso nadie más lloró? Federico el Grande ganó la guerra a los 7 años. ¿Quién la ganó con él? Una victoria en cada página. ¿Quién preparó el banquete de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién paga los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Es un poco lo que decía antes con San Martín, ¿no? Dice San Martín, incluso San Martín ganó la guerra de independencia. No, efectivo, todo esto parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, implica dónde vamos a mirar. El poema de Brecht, que se llama Preguntas de un obrero ante un libro, es el que en un punto da la justificación última de la necesidad de que para comprender la historia es necesario tener una mirada grande y no una mirada solamente centrada en superhéroes, ¿no? En grandes figuras que son las que suelen generar la fascinación de buena parte del público, ¿sí? Voy a anotar los nombres para que no nos confundamos. El otro autor, que también es alemán, se suicidó cuando los nazis invadieron Francia, es Walter Benjamin, ¿sí? Brecht, voy a anotar solo los apellidos, ¿eh? El otro es Benjamin. Benjamin tiene un texto que daría para hablar bastante, y no lo voy a hacer, que se llama Tesis sobre filosofía de la historia, pero hay dos ideas que él dice ahí, Walter Benjamin, ¿sí? Una es, en la tesis 6, que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Para él el enemigo es la burguesía, es decir, los sectores dominantes. Y este enemigo no ha dejado de vencer. Por lo tanto, es necesario, dice Benjamin, también rescatar a los muertos de la historia, es decir, rescatar a nuestros antepasados, y en lo que él ve como la lucha de clases contra la burguesía, ¿no? Benjamin era marxista. Y también da una idea en la tesis 7, que es la de cepillar la historia a contrapelo. Es decir, mirar lo que se ve siempre, pero mirarlo de otra manera, mirarlo al revés, ¿no? A contrapelo. Y ese es un concepto que después los historiadores de distintos países de lo popular han usado mucho, ¿no? La necesidad de poder, o también el feminismo más tarde, es decir, la necesidad de mirar lo mismo de otra manera para poder percibir lo que no se percibe en las historias dominantes. Entonces, Brecht, Benjamin, alemanes, marxistas, dan este puntapié inicial sin coordinación, pero todo esto es en la década de 1930 en Europa, ¿sí? La tercera figura, que es muy conocida también, que es clave para la historia popular, es Antonio Gramsci, ¿no? Italiano, también marxista, que escribe preso en la cárcel fascista, ¿no? Donde murió. Mussolini lo metió preso. Y Gramsci tiene un texto muy cortito que se llama, en estos cuadernos de la cárcel que escribió justamente preso, que se llama Apuntes sobre la historia de las clases subalternas, criterios metódicos. También les leo un fragmentito, porque es lo que permite entender un poco, digamos, que algo que después la historia popular va a tomar de manera, en todos los países, de manera muy clara, ¿no? Que dice así. Dice, la historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica.
Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan. Es decir, aunque se levanten contra esos grupos dominantes, siempre están muy marcados por los grupos dominantes. Por eso, todo indicio de iniciativa autónoma de los grupos subalternos tiene que ser de inestimable valor para el historiador integral. De ello se desprende que una historia así no puede tratarse más que monográficamente, y que cada monografía exige un cúmulo grandísimo de materiales a menudo difíciles de encontrar. Es decir, esto de la historia monográfica, la necesidad de mirar algo pequeño para poder aprender a grupos que son muy difíciles de tomar, después vamos a ver por qué, justamente en parte por la relación con y su dominación por parte de otros grupos, es lo que después la historiografía que se dedicó a estudiar el pueblo tomó como una premisa, incluso para historiadores no marxistas, ¿sí? Todos estos, como dije, son marxistas. Y el cuarto historiador, este sí es un historiador, el cuarto, digamos, personaje del marxismo que fue fundamental en la década de 1930, que es todo esto, ¿sí? Y del cual, digamos, no es que ellos se hayan coordinado entre sí, pero justamente son obras paralelas, es un francés que se llama Lefebvre, Georges Lefebvre, que lo que hizo fue un libro que se llamó El Gran Miedo. ¿Qué es el Gran Miedo? Lefebvre hace una historia de la Revolución Francesa, como hicieron tantos franceses, digamos, y no solo franceses, acontecimiento fundamental de la creación del mundo moderno, pero Lefebvre, en vez de poner el eje en la dirigencia, en el rey, en los jacobinos, es decir, en personajes de la élite, pone el eje en ese libro en los campesinos. En los campesinos que en el año 1789 viven lo que llamó el Gran Miedo, justamente, que es una serie de rumores que van llegando de que vienen a saquear, vienen enemigos a robar, que los nobles están llevando las cosas, etc. Y llevaron a los campesinos a la acción y, bueno, en algo que terminó derribando digamos, los fundamentos legales de lo que había sido el feudalismo, ¿sí? Ese acontecimiento de unas pocas semanas, digamos, de 1789, lo que trabaja Lefebvre, que inventa un concepto que es que él dice: voy a hacer historia desde abajo. Es decir, el eje no está puesto, como siempre hasta entonces, en los grandes hombres, en los personajes, y ahí después mirar las masas que lo seguían, sino mirar a los campesinos, es decir, de abajo a arriba, ¿no? Entonces, Brecht, con ese poema diciendo por qué es necesario entender la historia como algo integral, dado que no alcanza con saber que Federico II ganó la guerra a los 7 años, sino que no la pudo haber ganado solo. Y bueno, lo que conté en ese poema tan poderoso, Benjamin, con la idea de que ni los muertos están a salvo si el enemigo vence, y para el enemigo era la burguesía, ¿no? Y también con la idea de historia contrapelo, Gramsci con la idea de el estudio de las clases subalternas, que tiene que ser algo monográfico porque es necesariamente episódico, porque uno solo puede percibir destellos, ¿no?, de las clases subalternas, siempre sujetas a las clases dominantes. Y Lefebvre, con la idea de una historia desde abajo, dan los fundamentos de lo que va a ser la historia popular. Es decir, una historia que empieza a poner el eje muy fuertemente. Después voy a ver el pizarrón, les aviso, porque tengo muchos nombres para darles, pero no les quiero quemar el cerebro desde el principio. Entonces, es una historia que va a tener, digo, y esto es un cambio muy fuerte en los estudios históricos, al pueblo, las clases subalternas, a los trabajadores, insisto, no es lo mismo como lo llamamos, pero hoy no me interesa eso en este momento, como protagonista, es decir, no a las clases dominantes, sino a los de abajo, cosa que antes no se hacía, con la idea de que, insisto, no es solo una reparación, sino que ahí hay claves para entender la historia de todos. Bien, entonces, después de estos trabajos no coordinados, y donde solo uno de ellos es claramente un historiador, digamos, la aparición de una verdadera historia popular, es decir, una historia con eje en lo popular, va a surgir sobre todo cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, para ser claros, va a haber un predominio en Europa, más tarde en Estados Unidos y más tarde en América Latina y en otros países también asiáticos, de lo que se llamó la historia social. ¿Sí? La historia social es la historia que justamente va a correrse lo que se hizo tradicionalmente, que era una historia, insisto otra vez, de grandes hombres, acontecimientos, gobiernos, una historia sobre todo de acontecimientos políticos, para desplazar el ojo hacia lo social. Es decir, la idea de la historia social es que la clave para entender el desarrollo humano
está en la sociedad y también en la economía que condiciona a esa sociedad, y mucho menos en la política. Entonces, en la década del 50 del siglo XX, en la década del 60, esta historiografía fue muy, hasta la década del 70, en Argentina incluso hasta más adelante, fue una historiografía muy fuerte, en donde la clave estaba en mirar problemas sociales y por lo tanto a veces cuestiones de más largo plazo que las viejas batallas, los gobiernos, los levantamientos políticos, etc. Por supuesto, hago un paréntesis, esto no quiere decir que lo otro no se haya seguido estudiando, sin duda. Lo que quiero decir es que los historiadores de lo popular es en ese momento en que empiezan a tomar una importancia grande en el campo de los estudios históricos, Y sobre todo hay como tres grandes movimientos, corrientes, tendencias que marcaron a la historiografía después en Argentina y en otros lugares, ¿no? Que no son argentinos, como digo, siempre en general estas cosas no provienen de acá ni de América Latina. Son tres movimientos, ¿no? Uno es lo que se llamó el marxismo británico, un país donde claramente el marxismo nunca fue muy fuerte, pero sí a nivel de historiadores, ¿no? Me van a perdonar mi letra, nunca logré superar ese problemita desde chicos, Lo otro es una escuela francesa que se llamó Annales, que era el nombre de una revista, y lo otro es la sociología histórica, que sobre todo fue muy fuerte en Estados Unidos. Insisto, vuelvo a hablar, década del 50, década del 60, todo esto, sobre todo en la década del 60, esto se vuelve algo muy, muy fuerte. ¿Sí? Se lee, ¿no? Supongo. Bien. Insisto, perdón por mi letra, siempre es un problema que tengo, doy clases hace muchos años, nunca lo logré resolver. Entonces, ¿qué hacen estos grupos, ¿no? Básicamente piensan que la historia hay que estudiarla de abajo hacia arriba, es decir, la sociedad, la economía condicionan lo que ocurre en la cultura, en la política, ¿no? Es una historia con mucho peso de lo estructural, donde se mira bien abajo para pensar desde ahí hacia arriba. Entonces, por supuesto hay grandes diferencias, pero quizá la más rica para la historia popular fue el famoso marxismo británico, porque ahí surgieron algunos historiadores, muchos son bastante conocidos, ¿no? Como, después voy a borrar, Hobsbawm, o Roudet, que no tiene un nombre inglés, pero es inglés, y Thompson, son los tres historiadores clave acá. Bueno, perdón, Thompson ahí, ¿sí? Hobsbawm, Roudet y Thompson, que van a hacer trabajos en los cuales, a ver, lo que hacen es salir de algo que ya hacía la izquierda en sus países, que es la historia de los sindicatos, la historia del movimiento obrero, muchas veces con un plano un poco idealizado, ¿no? Porque eso, hago un paréntesis, ocurría mucho en la historia popular, que era cierta, a veces la historia popular tiene el problema de la épica, ¿no? Es decir, así como antes no se le daba importancia al pueblo y solamente a los grandes líderes, insisto, si uno quisiera estudiar el peronismo, estudiando Perón no entiende nada, tiene que estudiar porque la gente es peronista, lo vuelvo a decir porque es clave, ¿no? Pero todavía hay gente que puede creer que la clave del peronismo está en la figura de Perón, de hecho parece mucho o en otros líderes, ¿no? La idea de que los líderes marcan la historia, ¿no? Para que un ejemplo coloquial, la explicación del estallido argentino en 2001 es claramente un problema de una crisis social total, y sin embargo muchas veces en los medios aparecía como que la clave era una conspiración de líderes en las sombras, que son los que movilizan a la gente. Digamos, conspiraciones hay siempre, porque funcionan, ¿no? Entonces, las ideas conspirativas suelen ser elitistas, es decir, poner el eje en personajes perfectos que logran grandes movimientos y la gente sobre todo manipulada. La historia popular un poco lo que hace es combatir con esa idea para mostrar que en realidad hay que entender por qué las clases populares hacen lo que hacen, ¿no? Y eso implica no solamente una épica, porque si no, por más simpatía que pueda tener los historiadores populares por el sujeto que estudian, eso puede llevar a problemas de que esa es una historia heroica, ¿no? Que es lo que hacían muchas veces los historiadores del movimiento obrero con las huelgas, o con su propia trayectoria, o historiadores de la izquierda, en Argentina y en todos los países. Doy un ejemplo. Para Argentina es tan importante para estudiar las clases populares porque el cordobazo, una
famoso levantamiento que empieza en Córdoba en 1969 y que fue muy celebrado siempre por el arco de izquierda y nacional y popular. Pero también es importante que en 1995 las clases populares votan a Menem después de 6 años de un programa de ajuste muy sistemático y muy conocido, y sin embargo también votan digamos, es un voto popular el que logra la reelección con el 50% de los votos de un presidente con un programa claramente antipopular, ¿no? Por no ir a ejemplos más cercanos. Entonces, eso también es historia popular, es decir, no solamente la historia de las luchas gloriosas, sino también tratar de hacer una comprensión integral de la participación popular en la política que implique cierto distanciamiento en la apreciación de sus sujetos. Entonces, en un punto, lo que hacen los marxistas británicos en la década del 60 es intentar justamente una historia un poco más integral, por supuesto con empatía, son marxistas, hacia el movimiento obrero, pero no buscando que no sean simplemente solamente la historia de los sindicatos, de las luchas y la historia épica, ¿no? Y además lo que hace este historiador, que es muy famoso, Eric Hobsbawm, ¿no? Un apellido complejo, fue decir, bueno, vamos a estudiar también a la mafia en Italia, vamos a estudiar a los campesinos españoles, vamos a estudiar a los campesinos en América Latina, no una historia solo del proletariado, ¿no? De la clase obrera inglesa de su época, que era la que los marxistas creían iba a ser la revolución socialista, como había ocurrido en la Unión Soviética o en Rusia, sino una historia más integral de otros grupos también. Entonces tomaba todos estos que mencioné y los llamaba rebeldes primitivos, ¿no? Es decir, gente que hacía política antes de que apareciera la política socialista moderna. Entonces, ese libro, Rebeldes Primitivos, y otro que tiene después sobre los bandidos, lo llama bandidos sociales, figuras como Robin Hood, digamos, pero que hay muchas en el sur de Italia o en el sur de España, en el siglo XIX, y hace un libro sobre eso que es como el punto de partida, de la historia popular, ¿sí? Por su parte, Roudet hace un libro que se llama La multitud en la historia. Todo esto hoy en día, gracias a la revolución del PDF, ¿no? Que en los últimos 4 o 5 años, muchas de estas cosas están colgadas en internet. Entonces, antes conseguir uno de estos libros, hace no tanto, era conseguir una fotocopia de alguna vieja edición que nunca se volvió a reeditar. Hoy en día esto es un cambio brutal para todos nosotros. Casi todo este material está en internet, ¿no? Aunque si no completo, en partes. Entonces, volvemos a poder mirar algunos clásicos de una manera mucho más sencilla que lo que fue hace no tanto tiempo. Eso es algo, esta revolución del PDF me parece que es una de las cosas más importantes que ha pasado en el ámbito de la educación y científico-social en los últimos años, ¿sí? Entonces uno puede leer ahora Rebelde Primitivo de Hobsbawm, Roudet, en un libro brillante que se llama La multitud en la historia, donde lo que hace es tratar de pensar por qué hay acción popular. Es decir, concretamente, él trabaja París y Londres en el siglo XIX. Digo, ¿por qué van a la acción? ¿Con quién discutía? Es un libro de 1960 y algo, 63, creo, 64, con la idea de la multitud irracional, ¿no? Que la gente hace las cosas porque sí. Vieron que todavía los medios en Argentina usan mucho la explicación del pancho y la coca, ¿no? Para explicar una movilización política. Es decir, el pancho y la coca implicaría simplemente una especie de estupidización de la acción. Es decir, la gente va por un pancho y la coca, lo cual puede ser en algunos casos, obviamente, pero en general los que estudian esas relaciones, punteros, clases populares, muestran que hay otro tipo de interacciones junto con el pancho y la coca, la chapa para la casa o lo que sea, que son cosas fundamentales muchas veces para la gente, pero donde hay una idea de manipulación absoluta, ¿no? Donde generalmente se irracionaliza en buena medida a quienes participan. Roudet lo que hace en ese libro es mostrar, bueno, cuáles son los motivos, dice él, o intenta explicarlos, de la participación popular, y es el primer libro que hace algo que hoy es habitual en cualquier trabajo de historia popular, que es pensar, tratar de recuperar por qué la gente hace lo que hace. Es el primer libro que lo hace y en ese sentido marcó un hito. Por supuesto, toda esta historiografía, como pasa siempre en todo ámbito científico, va envejeciendo, hay muchas cosas que uno puede criticarle, pero son la punta de lanza, ¿no? Y el otro es el tercero, para terminar esto, es siempre firmado con las iniciales E.P. Thompson, que escribe un libro muy famoso sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, donde lo que hace es decir, bueno, la formación de la clase obrera no es solamente porque hay condiciones estructurales, tienen que vender su fuerza de trabajo en el mercado, como decía el marxismo, y por no se convierte en una clase porque el sistema los condiciona, sino que su propia acción los hace ser clase, que ellos se conviertan en una. Es decir, la clase obrera estuvo presente en su nacimiento,
dice Thompson, y por lo tanto no todo es una determinación externa, sino que la acción es fundamental para la formación de una clase, de un grupo. Y en ese sentido marcó un hito, porque es uno de los libros más influyentes en la historia social y en la historia popular en particular, de la historia también de la década del 60. ¿Sí? Entonces estos tres autores marcaron una impronta muy fuerte que después se sigue utilizando todavía, más allá, insisto, de que hay cosas que se han renovado mucho, y que todavía hoy en día quien hace historia popular acá hoy empieza, va a tener estos textos seguramente como una referencia, o debería tenerlos al menos. ¿Sí? Un poco pasa también con otro, no quiero aburrirlos, ¿no? Con las otras dos corrientes que mencioné, Annales, y Annales es el nombre de una revista, ¿no? De un grupo de historia francés muy importante, quizá mucho más influyente aún en otros aspectos que el marxismo británico, pero con menos peso en la historia popular. ¿Sí? Tanto Annales como la sociología histórica no vienen del marxismo, puede haber algunos marxistas ahí, pero no son marxistas, pero sí compartían con estos otros una mirada de abajo hacia arriba, ¿no? Donde la estructura, lo que pasa en la economía y en la sociedad, se consideraban la clave para entender lo que pasaba después en la política y en la cultura. ¿Sí? Algunos de los autores de estas corrientes tuvieron un peso muy grande en lo popular. Voy a dar un solo ejemplo porque después lo voy a retomar, de Annales, que es un autor que es, mi francés es muy malo, creo que si no me equivoco se dice Lerroy-Ladurie, un nombre larguísimo, ¿no? Se escribe, todo es el apellido, ¿sí? Lerroy-Ladurie, que estudiaba a los campesinos del sur de Francia, y el eje está puesto justamente en el campesinado, pero una cosa importante, digo, por eso después voy a volver a este autor, es que Lerroy-Ladurie hace un trabajo en la década del 60 donde estudia a los campesinos, y lo que hace es sobre todo contar campesinos, y contar de qué manera viven, de cuántos eran en cada cosa, es decir, hay un peso muy fuerte de lo cuantitativo, más que tratar de individualizarlos, la idea es una historia muy general, que es el peso o el eje de la historia social de la década del 60, miradas muy grandes. Y en la sociología histórica hay un montón de autores, no voy a dar los nombres, pero un eje muy grande es la historia de los campesinos, justamente porque en el siglo XX, en la época que ellos están escribiendo, es el momento de grandes revoluciones en lo que se llama el tercer mundo, con gran protagonismo campesino. La revolución china, la vietnamita, la argelina, la cubana también. Y entonces muchos de estos sociólogos históricos tratan de tomar todos los casos, compararlos y ver qué llevó a los campesinos a la revolución, que cambia el esquema previo, que la idea era que solo los obreros industriales iban a hacer la revolución, y ver que ahora los protagonistas son los campesinos. Bueno, la sociología histórica, sobre todo estadounidense, intentó estudiar eso y dejó también métodos y formas de mirar, pero siempre con esta idea de grandes miradas, ¿no? Muchos trabajos de sociología histórica podían en un capítulo trabajar China, en otro Argelia, en otro Vietnam, en otro Cuba, ¿no? Y discutir cómo generar modelos para entender la participación campesina. Entonces, ¿qué comparte con nosotros? Con Annales, por ejemplo, grandes miradas, ¿no? Esta historia social es una historia donde Thompson hace la historia de toda Inglaterra y la formación de la clase obrera, lo cual es muy distinto a lo que se hace más tarde, ¿sí? Un solo nombre que les quiero dar de la sociología histórica, porque después lo voy a retomar al final, en Argentina, es Tilly, Charles Tilly. Tilly va a tratar de entender las formas de participar, es decir, lo que llama la acción colectiva, ¿no? ¿Por qué la gente actúa? Y va a dar un concepto que es muy interesante para utilizar, que es el de repertorio. Repertorio, es decir, hay un repertorio de acción colectiva. Entonces, dice, cuando la gente va a actuar en una protesta por alguna situación, no acude a un montón de prácticas posibles, sino que hay una serie limitada que va aprendiendo de generaciones previas. Es decir, por ejemplo, en una época los parisinos hacían barricadas para cuando se enojaban, ¿sí? No es que siempre hubo barricadas, en un momento apareció eso, de ahora ya no hay más, ¿no? Terminaron en la década del 60, pero durante 4 siglos hubo barricadas en París en situaciones de protesta social. Entonces, pero en otras ciudades no se hacía lo mismo. Entonces hay un repertorio parisino que tenía una fuerte impronta de esta barricada, y los repertorios surgen y van cayendo, ¿sí? Entonces, para el estudio de la acción colectiva, que es fundamental para entender la historia popular, y voy a volver sobre eso al final,
las ideas de este autor son muy relevantes, ¿sí? Por eso les dejo el nombre para que lo recuerden. Por suerte, insisto, Revolución PDF mediante muchos de estos textos hoy están en internet en castellano. Si buscan con los autores en Google o en Google académico, más precisamente, aparecen varios textos de los autores y sobre estos autores, con lo cual no tiro los nombres solo para comentarlos, sino porque efectivamente hoy en día están al alcance de la mayoría poder leerlos. Cosa que, insisto, no era así hace 10 años. Bien, y finalmente el cambio fuerte que va a haber en esto, para unir lo que venimos hablando, es que en la década del 70 va a haber un cambio fuerte en la historia popular, que es lo que yo llamo momento monográfico, ¿sí? Que es que lo que va a cambiar es la escala de observación. Es decir, ¿se acuerdan que Gramsci decía la historia solo se puede hacer de manera monográfica? La historia popular, de los clases subalternos. Estos señores, que estaban, en general tenían miradas muy grandes, ¿no? Inglaterra y cómo surgió la clase obrera. Hobbes, estudio, en un capítulo la mafia en Italia, en otro capítulo los bandidos en Italia y en España, en otro capítulo movimientos milenaristas en África. Es decir, en un solo libro una serie de miradas muy grandes. Contra eso, o sea, no contra, pero una deriva de eso. Ah, bueno, sí, gracias. Sí. Vieron cómo es la torre, ¿no? Gracias. Espero que se me entienda. Contra eso hay un momento monográfico en la década del 70, que es que cambia la escala de observación. Empieza a haber trabajos muy fuertes, donde un caso no es solamente ejemplificar una idea general, sino que se supone que el estudio profundo de un caso puede modificar una idea general. Es decir, invierte la manera de mirar. Por ejemplo, este señor que mencioné antes, Lerroy-Ladurie, ¿no? Lerroy-Ladurie se escribió. Había escrito un libro que era Los campesinos del Languedoc, que es el sur de Francia, ¿no? Donde veía todas las variables posibles. Ahora en la década del 70, eso fue en los 60, hace dos libros muy importantes que son la historia de una aldea o de un acontecimiento muy chiquitito. Entonces, por ejemplo, tiene un libro sobre una aldea del sur de Francia, que se llama Montelieu, donde estudia un caso, digamos, con un juicio, un caso de la Inquisición, creo que se escribe así, nunca me acuerdo. ¿Sí? Es un pueblito. Y en otro libro que se llama El Carnaval de Romance, en un carnaval en el año, a fin del siglo XVI, hay una batalla en un pueblo entre dos facciones, hay varios muertos, todo esto dura 10 días, y es un libro entero sobre esos 10 días. Quiénes eran los que se pelearon, por qué, cómo se llegó a eso, etc. Y de ahí trata de sacar conclusiones mucho más grandes que ese caso, ¿no? Entonces uso ese ejemplo porque un señor que trabaja lo popular a nivel general baja a estudiarlo a nivel micro. Y esto pasa a la vez en un montón de otros lugares, ¿sí? El mismo Thomson, del cual hablé en la formación de la clase obrera inglesa, tiene su siguiente libro, 10 años después, también escribió muchos artículos, es un caso judicial del año 1723 que se tradujo recién al castellano hace muy poquito en Argentina. Se llama en castellano Los orígenes de la ley negra, y es como estudiar cazadores furtivos en bosques del rey en un lugar de Inglaterra, que los capturan y que algunos los matan, ¿no? Y sobre ese caso judicial mínimo saca conclusiones sobre la ley, sobre el dominio de la burguesía, etcétera, mucho más grandes que el caso en sí, ¿sí? Entonces, tanto Lerroy-Ladurie como Thomson van a lo chiquito, o sea, modifican la escala y empiezan a estudiar lo popular a un nivel bien pequeño, y a través de, y esto voy a hablar después, documentos judiciales, para poder llegar mejor a los sujetos populares. Y quien también hace eso, hay un montón de autores, pero el más famoso, realmente hay un montón, ¿sí? Pero voy a dar algunos nombres nada más. Un italiano, Carlo Ginzburg, son dos italianos, el otro se llama Giovanni Levi, van a inventar algo que se llama la microhistoria, que es lo mismo, ¿no? Es decir, hay diferencias entre ellos, se pelean, discuten, no importa, ¿verdad? Pero es la idea de que mirando lo micro, uno entiende mejor lo macro,
¿no? Es decir, a través de estudiar algo muy chiquito, no solamente es pensar un modelo y bajarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Hay claves para entender lo general a partir de estudiar lo particular, ¿no? Como decía un epígrafe de uno de ellos, Dios está en los detalles, ¿sí? Ginsburg es el más famoso de todos porque escribió un libro muy muy importante, digamos, quizás muchos de ustedes conozcan, que se llama El queso y los gusanos, que es la historia de un molinero en el siglo XVII, en una aldea del Friuli, hoy norte de Italia, y estudia la cosmovisión, es decir, cómo veía el mundo, cómo pensaba la religión, este molinero, cuando empieza cuenta que la Inquisición lo mató por ideas heréticas, pero que no era considerado un loco en su comunidad, sino alguien excéntrico, y a través de estudiar sus ideas, lo que hace Ginsburg es tratar de entender la cultura popular de esa época a partir de un individuo, es decir, de un pedacito, es decir, de una persona bastante excepcional, lo cual genera un montón de discusiones, una persona molinero que sabe leer, pero que es parte también del mundo popular, poder entender ese mundo popular tan difícil de comprender mucho tiempo después. Y ese libro tiene una influencia enorme, igual que un libro de Levi llamado La herencia inmaterial, sobre un exorcista del siglo XVII, que también a través de un caso individual trata de entender la cultura popular de la época, ¿sí? Y para terminar esto y poder pasar ya a lo que más nos interesa, otro autor que también saca conclusiones muy fuertes de un caso es Scott, James Scott, que es, si no me equivoco, es norteamericano, si es norteamericano, antropólogo, que va a estudiar una aldea de Malasia, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, bueno, de la década del 70, o sea, no históricamente, pero a partir de ahí saca algunas conclusiones para pensar históricamente también, que es, Scott dice, bueno, siempre estudiamos los levantamientos populares, ¿no? Los campesinos se rebelan. Ahora, ¿cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas revoluciones hay? Pocas, ¿no? Más bien es extraño que haya un levantamiento, es decir, eso ocurre tanto en un lugar. En algún lugar es más seguido, pero en general nunca pasa todo el tiempo, sino es más bien algo muy raro. Ahora, todo el resto del tiempo la gente no actúa, por ejemplo, en contra de la opresión o de las cosas que le molestan. No, sí lo hacen, pero lo hacen de manera cotidiana, ¿no? Entonces, lo que hace es pensar en las formas cotidianas de rebelión, o más bien de el concepto que usa, que es muy fuerte, se usa ahora millones de trabajos, es el de resistencia, ¿no? La resistencia, que puede ser, por ejemplo, en la aldea que él estudiaba, robar arroz, romper una máquina, demorar el trabajo, formas de, muchas veces individuales y a veces con pequeños acuerdos colectivos, que no son la huelga, que requiere una organización, que no son la rebelión, pero que también son acción, ¿no? Entonces, también desde un caso muy chiquito sacó una conclusión, después sacó un libro para pensar el todo, que también tiene problemas siempre, pero quiero decir, este momento monográfico cambia la manera de mirar lo popular, ¿no? Si en la década del 50 y 60 se mira, digamos, grandes conjuntos, en este momento se pasa a mirar lo pequeño. Y estas dos tendencias conviven hasta el día de hoy en toda la historiografía que después hace historia popular. Esto es en la década del 70, a partir de entonces, ¿sí? Lo único que voy a agregar, porque después hay muchísimas más cosas, pasó mucho tiempo de la década del 70 hasta ahora, es el aporte de los historiadores de la India, lo que se llamó el Grupo de Estudios Subalternos de la India, Grupo de Estudios Subalternos. También si googlean hay un montón de cosas de ellos, son un montón de autores muy influyentes en América Latina, no vienen de Estados Unidos y Europa como los que venimos hablando, sino de la India. El más importante de ellos es un autor llamado Guha, Ranajit Guha. Lo único que digo, tiene un montón de aportes metodológicos también, pero solo me interesa una cosa en función, algo clave, que es muchos de los autores que mencioné ahora, casi todos, pensaban sobre todo en función de la clase, ¿sí? Es decir, más que pensar al pueblo, piensan a la clase trabajadora, ¿sí? La formación de la clase obrera, la clase trabajadora, del campesinado, en términos de clase social. Es la sociedad la que condiciona. Lo que va a decir Guha es, nosotros estudiamos a los subalternos, por clase, raza, género, o cualquier otro tipo de dominación. Entonces, va a poner, en el momento que hay una reacción contra la historia social, que la acusa de que solo piensa a la sociedad como clave, pero a veces deja, las relaciones sociales, pero deja de lado otras, por ejemplo, la reacción del feminismo diciendo a Thompson le faltaron las mujeres en su libro, ¿sí?
Guja va a decir, nosotros suponemos subalternos a quien sea subalterno por cualquier razón. Raza, clase y género pasan a ser categorías de la misma importancia y no las otras condimentos de la clase como clave. Y es un cambio muy fuerte que influye mucho en la historia popular a partir de entonces, ¿sí? Entonces, me van a perdonar un resumen muy general. Obviamente esto da para un seminario entero, ¿no? O mucho más. Pero es para ver de dónde viene la historia popular que hacemos hoy, porque todo esto después va a ser tomado en América Latina por una historiografía, por historiadores de muy diversa orientación política y de países muy distintos, para pensar a la historia de las clases populares de sus propias regiones, donde en general todo esto aparece en las bibliografías, es decir, todo esto es la base de sus estudios, más allá que ha habido aportes que ahora no voy a reseñar en América Latina muy fuertes y que toman también, es decir, hay otras tradiciones, historia de los esclavos, ¿no? Historia de los indígenas, que son grupos subalternos que tienen también larguísimas historiografías muy ricas, debates buenísimos, y que no voy a reseñar ahora, pero que quiero decir que también tienen que ver con lo que hacemos. Pero todo lo que voy a decir a partir de ahora sobre el caso de nuestro país tiene que ver con esto, es decir, es impensable sin todo este recorrido de cómo se fue cambiando la forma de mirar, ¿sí? ¿Y por qué digo la forma de mirar? Porque hay algo que es muy importante, que es que lo que nos enseña toda esta historiografía es que uno de los problemas más complejos que tenemos cuando queremos pensar la historia del pueblo o el pueblo en la historia, como es el nombre de esta clase, es cómo llegar a ese pueblo, es decir, cómo poder estudiarlo, porque los historiadores trabajamos con lo que llamamos fuentes, ¿no? Con documentos que pueden ser escritos y otras veces pueden ser visuales, hay otros, pero cuanto más atrás en el tiempo vamos, salvo imágenes, que también hay que saber trabajarlas, en que no contamos más que con fuentes escritas. Y el problema que tenemos muchas veces con estos sujetos populares que estuve reseñando un poco, como se los ha estudiado, es que no sabían escribir. Por lo tanto, no dejaron los testimonios escritos con lo que estudiamos sobre historia. Entonces, ¿cómo los analizamos? ¿Cómo sabemos, cuando Rude decía cuáles eran los motivos de la participación popular? ¿Cómo lo sabemos si ellos no las dejaron? En algunos lugares, por ejemplo, estos historiadores marxistas británicos trabajaban sobre Inglaterra, donde la sociedad era más letrada, es decir, había más gente que supiera, hay más documentos. Pero no es sencillo recuperarlos en lugares donde el analfabetismo era mayor, ¿sí? Y voy a hacer acá un parate claro. Recuerden que Ezequiel Lamothe, que iba a ser la parte del siglo XX, donde sí hay otro tipo de documentos, porque obviamente, por ejemplo, en el caso argentino, desde que existe un sistema educativo, una buena parte de la gran mayoría de la población sabe escribir, por lo tanto sí aparecen fuentes escritas, si bien es mucho más habitual encontrar escritos de sectores medios y altos que sectores populares, pero existen y hay muchísimos. Además de que para problemas de historia más reciente uno puede acudir también a la llamada historia oral y entrevistar a la gente, con lo cual tiene otro tipo de documento que obviamente los que trabajamos con periodos en los que están todos muertos no podemos hacer. Entonces yo voy a centrarme sobre todo, y el grueso de lo que estuve mencionando tiene que ver sobre todo con pensar, digamos, el periodo inmediatamente anterior a la sociedad capitalista actual, ¿no? Es decir, toda esta historiografía que fui reseñando se centra sobre todo en los siglos XVII, XVIII y XIX. Nos sirve mucho para pensar el siglo XVIII y el siglo XIX en lo que ahora es Argentina, menos el siglo XX, donde habría que incorporar otras cosas, pero también es válido porque incluso quienes trabajan en el siglo XX, por ejemplo, la historia de los trabajadores o cualquier grupo popular, indígenas, etcétera, del siglo XX, suele también abrevar en esta historiografía porque ha sido muy fuerte y ha dejado marcas metodológicas muy grandes, ¿no? Pero ahora voy a hablar sobre todo entonces de cómo podemos pensar a este pueblo en el periodo colonial argentino, o de lo que fue Argentina al final, y en el siglo XIX, ¿no? Antes de la educación pública. Para dar una idea clara, el primer censo nacional argentino es del año 1869.
que hizo Sarmiento, ¿no? En ese censo dio que solo el 21% de la población sabía leer y escribir. Así que el 79% de los argentinos y argentinas no podían dejar testimonios escritos, ¿sí? Y además estaba muy concentrado en la región del litoral, y el hecho de que ya estuviera viniendo la inmigración europea había subido el nivel de gente letrada en ese litoral, en Buenos Aires en particular. Por lo tanto estaba muy desnivelado. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar en cualquier lugar del país, de los lugares de Argentina, a los sectores populares? Si no podemos leerlos a ellos. Por ejemplo, ustedes saben que una de las marcas fuertes de nuestra sociedad fue la esclavitud, ¿no? Es decir, miles y miles de esclavos vinieron a este territorio. A veces no lo tenemos tan en cuenta, pero entre 1778 y 1812, cuando el tráfico de esclavos está bien estudiado, porque se puede estudiar esclavo por esclavo, los barcos que salen, los barcos que llegan, hay una red internacional que hace esto. Se ha calculado que al menos 70.000 esclavos entraron por Montevideo y Buenos Aires al Río de la Plata. 70.000, ¿sí? Legalmente. Además hay algunos esclavos de contrabando y otros que pueden venir por tierra desde Brasil, pero sobre todo estos son los que entran por el puerto, que es la gran mayoría. Y la esclavitud era legal, con lo cual había contrabando, pero es menor en comparación con el comercio legal. Entonces piensen, ese impacto es enorme, ¿sí? O sea, 70.000 personas, por lo menos, entraron al puerto, a los puertos, Montevideo y Buenos Aires. Muchos se fueron para el interior del país, para lo que hoy son las distintas provincias argentinas, para Chile, para Perú, etc. Pero no hay un solo testimonio escrito de un esclavo, salvo de uno. Hay un esclavo de todos estos 70.000, por lo menos, porque además hay esclavos antes, que haya dejado algo escrito. Algo escrito por esa persona. Era un varón llamado Jacinto Ventura, que ha sido estudiado en Uruguay, vivió en Montevideo en el siglo XIX. Y dejó, perdón, no Ventura, disculpen, Molina, ¿sí? Y hace poco un libro de Alex Borucki, se escribió el nombre, recupera toda la historia de lo que escribía este señor, ¿sí? Es posible que, estoy hablando de alguien que fue esclavo, después sí hubo gente de la colectividad afrodescendiente que escribía más adelante, pero estoy hablando de alguien que fue esclavo. Entonces, ¿cómo estudiamos a esos esclavos si ninguno escribió? Entonces es una enorme cantidad de población. Digo, cuando digo 70.000 personas, estoy diciendo que Buenos Aires y Montevideo en esa época tenía 13.000 habitantes, ¿no? Para, digamos, 1810. Buenos Aires 50.000 y 70.000 esclavos. Se entiende decir que pasaron de largo, pero muchos se quedaron, pero fíjese la magnitud relativa de esa población. Y ninguno dejó un testimonio escrito. Entonces, ¿cómo hago si quiero estudiar a esos esclavos? ¿Qué pensaban? ¿Qué hacían? ¿Por qué actuaban? Etcétera. Entonces, necesitamos usar otras maneras de llegar a ellos. Una que se usaba tradicionalmente era ver, bueno, ¿qué dice la élite de esos esclavos? ¿Qué dicen los que escriben? ¿Qué dicen lo que la escuela llamaba los próceres, los dueños de esclavos? Bueno, muchos de ellos eran dueños de esclavos, ¿no? ¿Qué dicen sobre esos esclavos? Y uno puede leer las memorias de estos señores, alguna que otra mujer, casi siempre son los que escriben, son hombres. Puede leer lo que decían en la prensa, en los periódicos, ¿no? Ahí tiene otro documento. Y va a encontrar una mirada que en general es una mirada muy lejana, ¿no? Muchas veces cargada de desprecio, prejuicios, a veces con afecto, digamos, porque también uno puede leer las cartas que escribe un personaje a otro, donde como los esclavos muchas veces vivían en las casas de las familias poderosas, entonces se generan también vínculos afectivos. Entonces mandar un saludo a Eusebio, el esclavo, ese tipo de cosas hay muchas en las cartas, pero no está la voz de los esclavos, ¿no? Y esto es un problema porque, por ejemplo, uno puede leer a los viajeros que pasaron por el Río de la Plata y en particular por Buenos Aires, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, viajeros ingleses, franceses o de otros países que, claro, conocían otros espacios americanos, Brasil, Jamaica, Cuba, el sur de Estados Unidos, y entonces al llegar a Buenos Aires o a Montevideo decían, bueno, acá que la esclavitud, sobre todo doméstica, y donde
no tiene las características de las grandes plantaciones con grandes castigos, ¿no?, que habían visto en otros lugares. Dicen la esclavitud es bastante liviana, es algo casi como de nombre más que de verdad. Y uno, si se queda con esos textos, dice, bueno, la verdad que los esclavos eran pocos esclavos, ¿no? Efectivamente, cuando uno estudia, yo mismo he estudiado eso, y entre otros historiadores, efectivamente los esclavos de una ciudad como Buenos Aires tenían muchas veces una vida muy cercana a la de los libres. Por ejemplo, era habitual que una viuda, también había varones que tuvieran esclavos a los que mandaban a trabajar como asalariados, tanto en el periodo colonial como después también, y se quedaban con ese dinero. Es decir, el esclavo iba a trabajar de albañil junto con albañiles libres, cobraba su sueldo, pero después le daba el sueldo al amo o a la ama, y que se quedaba con un poquito de dinero, pero ese esclavo era propiedad de otra persona. Entonces, efectivamente, tenía una vida muy cercana a la población libre, y eso es lo que marcan las fuentes, los relatos de los viajeros, ¿no?, que están comparando con otros espacios. Ahora, resulta que hay otros documentos también. Por ejemplo, los documentos que esclavos y esclavas escribieron a autoridades, a los cabildos, a los gobiernos, pidiendo cosas. Y ahí la imagen que aparece es distinta. Claro, esos esclavos no sabían escribir, pero ante la justicia tenían quien, o sea, había figuras, en toda sociedad analfabeta los hay siempre, que son tinterillos, escritores, etcétera, que están escribanos, ¿no?, que escribían, notarios, que redactan lo que alguien les dicta y le ponen un poco de lenguaje un poco más florido, ¿no? Entonces uno ahí puede encontrar estos documentos que se llaman solicitudes, peticiones, y que están en los archivos de todo el país, donde la mirada de la esclavitud va a ser otra, porque ahí aparece una esclava diciendo, por favor, no vendan en Buenos Aires, ¿no?, caso real, no vendan a mi hijo, que tiene 8 años, a Córdoba, porque no lo voy a dar más. Y efectivamente lo venden igual, ¿no? Entonces, el hecho de que uno no pueda disponer ni de su propia familia muestra otra cara de la esclavitud, que hace que uno no pueda compartir la mirada de los viajeros acerca de que era una esclavitud solo de nombre. Y ahí se entiende mucho mejor por qué la gran mayoría de los esclavos y esclavas se pasan toda la vida intentando conseguir dinero para comprar su libertad, comprarle a sus amos la libertad, y que la libertad fuera el eje fundamental de su agenda de acción, ¿no?, conseguir la libertad. Entonces, esto puede parecer una obviedad, pero depende qué documentos uno use, la mirada sobre los esclavos es una u otra, ¿sí? Por eso es muy importante, para entender al pueblo en la historia, a tratar de encontrar este otro tipo de documentación en la cual de alguna manera, aunque sea indirectamente, se llega a los intereses populares, ¿no? En este caso, esclavos que piden por su libertad, y eso se convierte en una marca fundamental. Ahora, para cerrar esto, el gran problema es si no escribían como hacían. Bueno, tenemos dos grandes reservorios de documentación donde podemos, y esto hay en los archivos, he recorrido varios de toda Argentina, que en general están en las capitales provinciales, ¿no? Y no solamente. Que por un lado son las peticiones, las solicitudes de las poblaciones a los gobiernos, esclavos o no, es decir, donde aparece gente que no sabe escribir pidiendo cosas. Por ejemplo, luché en la guerra de independencia y entonces perdí una pierna en la batalla tal, pido si se me dé una indemnización porque no puedo trabajar, ¿no? Algo así. O mi marido murió en la batalla de Maipú y me quedé con 5 hijos y no me alcanza con lo que tengo, por favor, le pido a las autoridades me ayuden con esto. Ta. Ese tipo de solicitudes que muestran desde abajo preocupaciones populares, por supuesto con un lenguaje un poco florido, etcétera, que es el que le da al escriba, son una de las maneras de poder llegar a alguno a las ideas, a las cabezas del pueblo como sujeto, ¿no? Y la otra, el tipo de documentación
que más utilizamos y que es el que nos enseñó a usar ese momento monográfico de la década del 70 que mencioné antes, donde esta historia social más general va hacia lo chiquito, y ahí aparece la clave de la historia popular actual, que es la documentación judicial, es decir, los juicios. Cuando hay cualquier conflicto, se hace un juicio, ¿no? Y un sumario, algún tipo de pleito. Y ahí quienes hablan, aunque no sepan escribir, los testigos, son, se reseña lo que dicen. Voy a dar un ejemplo que uso siempre. Vamos a suponer que en una pulpería de cualquier ciudad hay una pelea y uno le rompe una pala a la cabeza al otro y que lo deja herido, ¿sí? Entonces, si atrapan al acusado y la víctima está viva, entonces ambos van a hablar en ese juicio, ¿sí? Pero sobre todo van a hablar un montón de testigos que están ahí y decían, sí, yo estaba tocando la guitarra, entró, gritó, viva no sé qué, el otro se enojó y le pegó, ¿sí? Otro dice, estábamos jugando las cartas, estábamos tomando vino Carlón, lo que fuera. Pero lo que aparece en los testimonios es reconstrucciones, tanto de la vida cotidiana como de cuestiones sociales, como de cuestiones políticas. Es decir, uno tiene la sensación de que se mete un poco en esa sociedad que es inaprehensible de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el testimonio de estos testigos, valga la redundancia, como no saben firmar, firman con una cruz, ¿sí? Entonces, es la señal de los analfabetos. Pero las fuentes judiciales son la única manera realmente de poder entrar en un espacio que de otra manera es impenetrable para el conocimiento histórico, ¿sí? Con la cautela que hay que tener, no sé cuántos de ustedes habrán ido alguna vez a un juicio, es decir, no es tan común ir a testimoniar, la gente está nerviosa, por supuesto todo el mundo dice yo no fui, ¿no? Es decir, nadie va a decir, sí, yo fui a este levantamiento contra la autoridad porque estoy en contra del gobierno. Va a decir, no, a mí me llevaron porque no entiendo nada. O sea, es el tipo de testimonio habitual, obviamente. La gente justamente no es tonta, entonces trata de zafar, ¿no? Entonces hay que leer un poco a contrapelo, ¿no? Hay que leer entre líneas para cruzar la información para poder entender esa actuación popular, ¿no? Y a la vez, cuando hacemos una historia con los juicios, estamos en una historia del conflicto. Los juicios siempre implican momentos conflictivos. Entonces, podemos tener la sensación de una sociedad más violenta, más conflictuada de lo que puede estar si uno mirara otros documentos, ¿no? Siempre digo lo mismo, no sé si se acuerdan, un programa que se llama Policías en Acción. Digamos, si uno no conoce el conurbano bonaerense y mira Policías en Acción, cree que en el conurbano bonaerense lo único que hay es gente tirándose tiros todo el día, ¿no? Y obviamente eso es solo una partecita de una realidad mucho más rica y compleja. Entonces, la mirada por el mundo de la violencia judicial tiene sus problemas. Pero a la vez, para cerrar esto, es la clave para poder entender en periodos donde no podemos entrevistar a nadie, donde no tenemos otros documentos, para poder hacer una historia del pueblo. Entonces, cualquiera de ustedes que le interese enseñar o hacer historia del popular, tiene que tener una mirada bastante grande de documentos posibles, ¿no? Que van de los juicios a las solicitudes y peticiones que dije, donde están las voces populares, complementadas con otro tipo de fuentes, como las cartas que escriben los miembros de la élite, que sí saben escribir, como la prensa, como lo que dicen los viajeros, como los documentos oficiales y cualquier otro documento que uno pueda encontrar, pero que donde muchas veces el sujeto popular es visto de lejos con desprecio, con miedo o a veces con admiración, pero donde no es la voz del propio pueblo la que se encuentra, ¿sí? También hay documentos como más económicos o sociales, como los padrones de la iglesia, ¿no? Donde se marcan los bautismos, donde se marcan las muertes, las defunciones, los nacimientos. Eso también da mucha información más de otro tipo, ¿no? Pero ya para pensar, sobre todo a quienes les interese el pueblo en la historia, en tanto el pueblo político, se requiere delimitar un cuerpo documental que tiene que ser rico, y que eso es lo que nos ha enseñado toda esta larga cabalgata que hice previamente sobre cómo se llega a la historia popular, que es una historia en la cual el método tiene que ser muy cuidadoso
y muy cauteloso para poder reconstruir lo que se pueda, sabiendo, y con esto termino, que siempre lo que vamos a obtener es algo fragmentario, ¿no? Son chispazos, son episodios. Muchas veces en un juicio aparece un personaje y ese personaje no aparece más en ningún otro documento. Doy un ejemplo de un trabajo mío que está en internet, se llama Las Palabras de Manul. Una vez haciendo un trabajo con un juicio sobre un levantamiento de los milicianos pardos y morenos, es decir, negros, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires en el año 1819, un motín muy chiquito de los soldados que están enojados porque los quieren mandar a pelear afuera de la ciudad, cuando el derecho de los milicianos es a quedarse en la ciudad. Se rebelan, ¿no? Y no aceptan ir. Y hay un soldado en un momento que aparece en dos testimonios en un juicio que hace una arenga a sus compañeros diciéndoles por qué no tienen que ir. Y dice, bueno, acá no tenemos padre ni madre, vamos a morir en defensa de nuestros derechos, el gobierno es un ingrato, nos quiere hacer esclavos, son negros libres, ¿no? Para los cuales la esclavitud es como la gran pesadilla de la que viene. Entonces, más allá, este testimonio de un líder surgido de ahí mismo, es un soldado como ellos, eso obviamente da para mucho. Bueno, yo he trabajado mucho sobre eso, pero este personaje no lo puedo encontrar nunca más en ningún otro documento. Es decir, es una aparición estelar que dura un instante y se va. En cambio, si estudiara San Martín, o cualquier otro miembro de la clase alta, Belgrano, Rosas, Artigas, cualquier otro, tengo un montón de maneras de estudiarlo, ¿no? Es decir, de gente que habla de él, de lo que dice él y así. Pero este soldado es imposible, es una aparición momentánea y ahí se fue. A veces tenemos suerte o exploramos bien, encontramos, podemos seguir un poquito más, pero es muy complejo. Entonces ahí tenemos un gran problema metodológico, que es esto que decía al principio, de los miembros de las clases altas, los dirigentes, los famosos próceres, etcétera, podemos hacer biografías, ¿no? Entonces las clases altas tienen biografía, tienen vida individual. En cambio, a nivel popular eso es mucho más difícil y terminamos hablando de una historia de masas, ¿no? Como si solamente fuera una historia colectiva y no le podemos poner cara, no podemos poner sentimientos, vida cotidiana en las vidas del pueblo. Entonces hablamos del pueblo, ¿no?, como una generalidad. Y eso nos termina dando a veces una mirada elitista, ¿no?, donde, insisto, algunos personajes tienen la clave porque tienen vidas individuales, el resto se mueve colectivamente. Es difícil evitarlo, pero el desafío para hacer historia de lo popular es justamente tratar de devolverle, con esos fragmentitos que vamos a encontrar, todas las complejidades, y no abroquelar al pueblo como una masa, sino por el contrario, disgregarlo para poder entenderlo. Bueno, voy a hacer acá un pequeño corte para que puedan descansar de la quemazón cerebral que les debo haber generado, y después vamos a ver en la segunda parte algunos ya más concretamente en la historia argentina, algunas claves de las clases populares del siglo XIX y cómo podemos pensar un poco la acción popular a lo largo del tiempo.